Personas que han muerto y han resucitado, ¿cuál fue su experiencia? ¿Viste luces brillantes? ¿Nada? ¿Recuerdas algo al respecto? Soy alcohólico. He estado bebiendo desde que tenía 19 años y nunca pude dejarlo. Mi familia me abandonó, perdí mi trabajo y mi salud se deterioró. Un día, después de una noche de borrachera, me desperté con un dolor insoportable en el pecho. Sentí que me faltaba el aire y que me mareaba. Traté de levantarme pero caí al suelo. Lo último que vi fue la alfombra manchada de vino. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos estaba en una cama de hospital. Había tubos en mi nariz y brazos, y una máquina pitaba a mi lado. Una enfermera entró y me dijo que había tenido una convulsión relacionada con la abstinencia de alcohol y que mi corazón se había detenido durante 8 segundos. Me dijo que tuvieron que reanimarme con un desfibrilador y que tuve suerte de estar vivo. Pero lo más extraño fue lo que sentí durante esos 8 segundos. No vi ninguna luz brillante, ni túnel, ni ángeles, ni nada de eso. Solo sentí lo mismo que si me hubiera ido a dormir. Pero no era un sueño normal. Era un sueño profundo y pacífico. Sentí como si todo el peso del mundo se hubiera quitado de mis hombros. Como si todas las preocupaciones, los problemas, los miedos y los arrepentimientos que tenía fueran tan insignificantes en el gran esquema de las cosas. Sentí una calma y una serenidad que nunca había experimentado antes. Cuando desperté, no quería volver a ese estado. Quería vivir, quería cambiar, quería recuperar lo que había perdido. Me di cuenta de que tenía una segunda oportunidad y no quería desperdiciarla. Le pedí a la enfermera que me ayudara a encontrar un grupo de apoyo para alcohólicos y me inscribí en un programa de rehabilitación. Desde entonces he estado sobrio y he tratado de reconstruir mi vida. No sé qué fue lo que sentí durante esos 8 segundos, pero creo que fue una especie de regalo. Un regalo que me mostró lo hermosa que puede ser la vida si la aprecias y la cuidas. Un regalo que me hizo perder el miedo a la muerte, pero también el deseo de morir. No yo, sino mi abuelo. Tuvo un infarto y dijo antes de que le devolvieran las descargas eléctricas que fue la experiencia más pacífica de su vida. Espero que su muerte real 20 años después haya sido igual de pacífica. Mi papá experimentó lo mismo. Él siempre estaba ahí para mí, para apoyarme, aconsejarme y hacerme reír. Era un hombre bueno, trabajador y generoso. Amaba a su familia, a sus amigos y a su perro. Un día, me llamó y me dijo que tenía que ir al hospital. Me dijo que tenía problemas cardíacos y que necesitaba una cirugía urgente. Me asusté mucho y corrí a verlo. Lo encontré en una camilla, rodeado de cables y máquinas. Me abrazó y me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Lo llevaron al quirófano y yo me quedé en la sala de espera, rezando y esperando. Pasaron horas y nadie me decía nada. Finalmente, salió el doctor y me dijo que la cirugía había sido complicada. Me dijo que mi papá había sufrido un paro cardíaco durante la operación y que habían tenido que reanimarlo con un desfibrilador. Me dijo que lo habían logrado salvar, pero que estaba en coma inducido. Corrí a verlo en la unidad de cuidados intensivos. Estaba inconsciente, con tubos en su boca y nariz, y una venda en su pecho. Le tomé la mano y le hablé al oído. Le dije que lo amaba, que estaba orgullosa de él, que se despertara pronto. Pasaron días y no había señales de mejora. Los médicos me dijeron que era posible que no se despertara nunca o que tuviera daños cerebrales irreversibles. Me dijeron que tenía que prepararme para lo peor, pero yo no perdí la esperanza. Seguí visitándolo todos los días, hablándole, leyéndole sus libros favoritos, poniéndole su música preferida, hasta que un día, milagrosamente, abrió los ojos, me miró con una sonrisa débil y me dijo, «Hola, hija». No podía creerlo. Lloré de alegría y le di un beso en la frente. Le pregunté cómo se sentía y qué recordaba. Me contó que durante la cirugía había sentido como si se hubiera ido a dormir. Pero no era un sueño normal, era un sueño maravilloso. Me dijo que había visto una luz brillante y cálida que lo envolvía. Que había sentido una paz y una felicidad indescriptibles. Que había escuchado voces de sus seres queridos que ya habían muerto, su mamá, su papá, su hermano. Que le habían dicho que lo amaban y que lo esperaban. Me dijo que no quería volver a este mundo. Que quería quedarse con ellos para siempre.
pero que entonces oyó mi voz llamándolo desde lejos, que sentí mi mano apretando la suya, que me vio a mí llorando por él. Me dijo que entonces sintió un dolor agudo en el pecho y una sacudida eléctrica en todo el cuerpo, que se despertó en medio de gritos y luces parpadeantes, que volvió a la vida por mí. Después de eso, mi papá cambió mucho, se volvió más gruñón e irritable. Se molestaba por cosas sin importancia y se aislaba de los demás. Decía que nada tenía sentido ni valor en este mundo cruel e injusto. Yo traté de entenderlo y ayudarlo. Le dije que estaba feliz de tenerlo conmigo, que era un milagro, una bendición. Le dije que tenía mucho por lo cual vivir, su familia, sus amigos, su perro. Pero él solo decía, "Fiu, tan pacífico". Cada vez que contaba su experiencia decía esas palabras con nostalgia y tristeza. Creo que después de haber experimentado algo así, tal vez no quería volver aquí. Mi papá murió en 2010 después de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas solo 2 meses después. Yo también tengo fe de que él está disfrutando de su paz y alegría eterna, junto con mi abuelita que fue a estar con él en 2018. Me desfibrilaron 2 veces debido a una taquicardia, cuando el corazón late extremadamente rápido y no bombea sangre de manera efectiva. En ambas ocasiones recuerdo haber estado extremadamente asustado y luego como la peor sensación de muerte inminente. Luego casi como si me desmayara y sintiéndome como la sensación más tranquila de la historia. No recuerdo haber regresado después de ser desfibrilado por extraño que parezca. Tuve mucho trastorno de estrés postraumático por el evento y, sinceramente, me pregunto si mi cerebro borró esa parte. Un día, mi esposo sufrió un accidente de auto. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y lo chocó de frente. Mi esposo quedó atrapado en el auto y tuvo que ser sacado con una pinza hidráulica. Lo llevaron al hospital más cercano y lo operaron de emergencia. Me enteré del accidente por una llamada de la policía. Me dijeron que mi esposo estaba grave y que fuera al hospital lo antes posible. Dejé a mis hijos con mi hermana y corrí al hospital. Cuando llegué, me dijeron que mi esposo estaba en coma con soporte vital. Me dijeron que tenía múltiples fracturas, hemorragias internas y daños cerebrales. Me dijeron que no se esperaba que lo lograra y que tuvo que ser traído varias veces. Me quedé en shock y no pude creerlo. ¿Cómo podía ser posible que el amor de mi vida estuviera al borde de la muerte por culpa de un borracho irresponsable? ¿Cómo podía ser justo que mis hijos se quedaran sin padre y yo sin esposo? Me senté a su lado y le tomé la mano. Le hablé al oído y le dije que lo amaba, que los niños lo extrañaban, que se despertara pronto. Pasaron días y no había señales de mejora. Los médicos me dijeron que era posible que no se despertara nunca o que quedara en estado vegetativo. Me dijeron que tenía que prepararme para lo peor, pero yo no perdí la esperanza. Seguí visitándolo todos los días, hablándole, besándole, acariciándole. Le pedí a Dios que lo salvara, que hiciera un milagro. En la unidad de cuidados intensivos conocí a otras personas que tenían familiares en situaciones similares. Algunas me brindaron apoyo y consuelo, otras me ignoraron o me envidiaron. Una familia en particular me ayudó mucho. Era una familia compuesta por una abuela, una hija y un nieto. El abuelo de esa familia había tenido problemas en el pie y había tenido una cirugía para corregirlos. Pero algo salió mal y le tuvieron que amputar el pie. Luego se infectó y murió. A pesar de su pérdida, su hija se quedó en la unidad de cuidados intensivos para ayudarme. Me abrazaba, me escuchaba, me hacía reír. Me decía que no perdiera la fe, que todo iba a salir bien. Un día, milagrosamente, mi esposo abrió los ojos. Me miró con una sonrisa débil y me dijo, "Hola, amor". No podía creerlo. Lloré de alegría y le di un beso en los labios. Le pregunté cómo se sentía y qué recordaba. Me contó que durante el coma había tenido sueños extraños, que había visto una luz blanca y cálida que lo invitaba a seguirla, que había sentido una paz y una tranquilidad indescriptibles, pero también había visto a un hombre al que le faltaba un pie. Un hombre mayor, canoso, con bigote, un hombre que se parecía al abuelo de la familia que me ayudaba. Me dijo que ese hombre le había hablado con voz amable y le había dicho que aún no era hora de irse, que tenía una familia que lo amaba y lo necesitaba, que su hija esperaría conmigo hasta que mi esposo se despertara.
pero tenía que despertar pronto. Un día, mi abuela murió. Fue un golpe muy duro para mí y para toda la familia. La extrañé mucho y lloré por ella todos los días. Unos meses después de su muerte, tuve un accidente de bicicleta. Iba por la calle cuando un auto se pasó un alto y me atropelló. Caí al suelo y me golpeé la cabeza contra el pavimento. Perdí el conocimiento y la sangre me salía por la nariz y la boca. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos estaba en una oscuridad total. No podía ver nada ni moverme. Solo podía oír voces lejanas que decían cosas como "está grave, llamen a una ambulancia, no se mueva". Pero entonces oí otra voz. Una voz que conocía muy bien. Una voz que me llenó de alegría y esperanza. Era la voz de mi abuela. Me dijo que tenía que levantarme e irme. Traté de explicarle que no podía ver nada y que había voces a mi alrededor que apenas podía escuchar. Pero su voz era muy fuerte. Me dijo que no tuviera miedo. Que ella estaba conmigo. Que me cuidaba desde el cielo. Me dijo que tenía una misión en esta vida y que no era el momento de rendirme. Me dijo que tenía que luchar por vivir. Por ser feliz. Por hacer el bien. Después de eso vi su mano saliendo de la oscuridad y tocándome la cara. Sentí su calor y su amor. Sentí una fuerza nueva en mi cuerpo. Me desperté en una ambulancia con un técnico de emergencias médicas limpiándome la sangre de la cara. Me dijo que había tenido mucha suerte y que iba a estar bien. Le di las gracias y le sonreí. Pero en mi corazón le di las gracias a mi abuela. No se trata de mí, sino de mi esposa, y no la trajeron de regreso. Pero de todos modos tenía ganas de compartir. Mi esposa murió la semana pasada. Ella había estado luchando contra el cáncer durante más de un año y estaba más allá del tratamiento. Cuando tuvo neumonía y terminó con un ventilador durante casi una semana sin una mejoría real. Supimos que teníamos que dejarla ir. Lo que sucedió después de eso fue terriblemente traumático para todos los que estuvimos presentes. Pero una cosa al respecto me hace preguntarme. Le quitaron el ventilador y siguió respirando por sí misma durante 5 horas. Pero la respiración era irregular y tensa, especialmente durante las últimas 2 horas. Hacia el final quedó muy claro que la perderíamos pronto. Permítanme darles un poco de historia antes de llegar al final. Durante un par de días, ocasionalmente abría los ojos, pero no los abría mucho, y miraba fijamente al frente, como si en realidad no estuviera viendo nada. Entonces, alrededor de 10 minutos antes de que falleciera oficialmente, abrió los ojos por completo y miró directamente hacia el techo. Unos minutos más tarde los volvió a cerrar. Su respiración se hizo cada vez más lenta y finalmente se detuvo. No puedo hablar de lo que vio, obviamente, pero definitivamente vio algo allí. Me gusta pensar que fue algo que le dio paz porque finalmente se rindió y se soltó. Tuve una cesárea de emergencia. Cuando empezaron a abrirme, pude sentirlo. Así que me pusieron una máscara en la cara y me quedé inconsciente casi de inmediato. Mientras estaba afuera, sentí que no tenía peso y no era yo. Pero como, no sé, energía, como si estuviera flotando a través de un laberinto y las paredes de este laberinto eran de un blanco suave y brillante. Había imágenes y voces más allá de las paredes. Eran familiares y quería detenerme y escuchar. Pero me movía a través de este laberinto. Incapaz de detenerme, aunque realmente no lo intenté. Solo estaba yendo y viniendo. De repente me sentí muy triste. Sabía que había muerto y estaba triste porque no iba a ver a mi bebé ni verlo crecer. Luego hubo una voz, no recuerdo si era masculina o femenina, pero estaba tratando de calmarme y tranquilizarme y hacerme saber que todo estaba bien y que no me preocupara. Entonces escuché que me llamaban por mi nombre. Era la voz de mi marido, y luego la de mi mamá, y luego una enfermera. Me preguntaron mi nombre y la fecha y si sabía dónde estaba. Por mi vida, no podía abrir los ojos, aunque sentía que estaba esforzándome mucho por hacerlo. Había una puerta o ventana muy brillante, justo enfrente de mí. Seguía pidiéndoles a mi mamá y a mi esposo que cerraran las cortinas o cerraran la puerta. Pero estaban confundidos. Dijeron que no había ventana ni puerta, solo una pared en blanco. Les pedí que apagaran las luces, porque estaba demasiado brillante. Dijeron que las luces estaban atenuadas. Insistí en que cerraran las cortinas o la puerta.
Por favor, la luz me estaba molestando mucho. Mucho. Ven a descubrir. Una vez que logré abrir completamente los ojos. No había puerta ni ventana. Tal como lo habían prometido. Era solo una pared en blanco. De todos modos, el bebé y yo estamos bien. Pero mi esposo me dijo que durante la cesárea me tuvieron que reanimar porque me perdieron. Me desangré después de que me saltaran. Mi corazón no se detuvo, pero recuerdo sentir todo el calor abandonar mi cuerpo. Recuerdo entrar y salir a la deriva en el concreto con la esperanza de que alguien me encontrara. Cuando me di cuenta de que nadie vendría a ayudarme, simplemente lo acepté. No quería morir, pero estaba bien con eso. Después de todo el calor que me dejó, me sentí como si estuviera siendo mimado por una nube oscura. Empecé a escuchar a la gente hablándome. Recuerdo haber escuchado a mi abuela, que había muerto años antes, decirme que tenía que levantarme e irme. Traté de explicar que no podía ver nada, pero luego todas las voces se detuvieron. Entonces vi una mano salir de la oscuridad y acariciar mi rostro ensangrentado. Fue entonces cuando recuperé la conciencia y me di cuenta de que era un hombre. Luego me di cuenta de que era un técnico de emergencias médicas. No me estaba acariciando la cara, sino que me estaba limpiando la sangre. Traté de levantarme de un salto cuando mi lucha o huida comenzó a recuperarse. Estaba en una ambulancia, pero todo lo que podía oler era sangre y carne y estaba en pánico. Ni siquiera necesité un hombre para empujarme hacia abajo porque había perdido mucha sangre. Nunca he sido religioso y nunca lo seré, pero esta experiencia realmente me hizo cuestionar la vida. Yo estaba en un mal lugar en ese momento. Vender sustancias y herir a menudo a personas que intentarían robármelas. Lo que realmente me hizo dar un giro de 180 con mi vida es que no puedo sacar de mi cabeza el recuerdo de todas esas personas hablando en voces apenas audibles. Nuevamente, no soy religioso, pero creo que lo que sea que estaba escuchando me salvó la vida. Cada vez que recuerdo escuchar a mi abuela decirme que no podía quedarme, tengo la sensación de que se suponía que no debía vivir, pero por algún milagro pude seguir con vida. Mi familia no sabe nada de esto y supongo que a la única persona a la que le he contado en la vida real es a mi novia. La muerte ya no me asusta, pero nunca haber vivido de verdad me asusta tanto. Hago mi mejor esfuerzo todos los días para mejorar la vida de las personas. Por supuesto que soy humano y a veces me equivoco, pero creo que si me han dado otra oportunidad o como quieras llamarla, no debería desperdiciarla. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.